En las vastas y soleadas llanuras del noroeste de Irán, una estructura magnífica se alza en el horizonte, con su colosal cúpula turquesa, brillando como un espejismo sobre el paisaje árido. Esto es la cúpula de Soltanillé, un impresionante testimonio de la ambición y el genio artístico de la dinastía ilcánida. Ubicada en la ciudad de Soltanillé, en lo que hoy es la provincia de Zanjan, este monumento se erige como un orgulloso centinela de una época pasada. Durante siglos, ha cautivado a viajeros, arquitectos e historiadores, dejando una huella imborrable por su escala y belleza vibrante. Pero es mucho más que un edificio antiguo. Es un libro de historias escrito en ladrillo, azulejo y yeso, relatando un fascinante capítulo de la historia persa e islámica para todos los que vienen a presenciar su grandeza. Imaginen por un momento viajar casi 700 años atrás, cuando Soltanillé era la bulliciosa capital de un vasto imperio que se extendía por gran parte de Oriente Medio. La ciudad era un cruce de culturas, donde las tradiciones mongolas se encontraban con el arte persa, creando un entorno dinámico e innovador. En el corazón de esta metrópoli floreciente, la cúpula fue concebida como su máxima gloria, símbolo de poder, fe y excelencia artística. Hoy, la que fue una gran ciudad, ha quedado reducida a un pueblo tranquilo, pero su magnífico mausoleo permanece, un gigante solitario que sigue dominando el paisaje. Su presencia es un recordatorio poderoso de lo efímero de los imperios y del poder duradero de la gran arquitectura para trascender el tiempo y hablar a las generaciones futuras. La cúpula de Soltanillé no es solo importante por su belleza, sino también por sus profundas innovaciones arquitectónicas, que luego resonarían en todo el mundo islámico. Representa un momento crucial en el desarrollo de técnicas constructivas, especialmente en la creación de grandes cúpulas. Sus constructores se atrevieron a llevar la ingeniería al límite, logrando una estructura tan impresionante como sólida, una fórmula que inspiraría algunos de los edificios más famosos de la historia. Visitar este lugar es como entrar en un museo viviente, donde cada arco, cada azulejo intrincado y cada bóveda elevada cuenta una parte de esta increíble historia, invitándonos a explorar el genio detrás de su creación. Al comenzar este viaje para entender la cúpula de Soltanillé, descubriremos el contexto histórico que dio origen a una obra tan monumental. Exploraremos la vida del hombre cuya visión la hizo posible, el sultán Oljaitu, y nos adentraremos en los detalles de su diseño, desde su base octogonal hasta su revolucionaria cúpula de doble envoltura. Esta estructura es una piedra angular de la arquitectura islámica, una obra maestra que combina la destreza ingenieril con la expresión espiritual. Es un eslabón vital en la cadena de la historia arquitectónica, conectando los monumentos del pasado con las maravillas que estaban por venir, una verdadera joya de nuestro patrimonio mundial compartido. La historia de la cúpula de Soltanillé comienza con el Ilkhanato, una dinastía mongola que gobernó Persia en los siglos XIII y XIV. Fundada por Hulagu Khan, nieto del legendario Genghis Khan, los ilkánidas inicialmente trajeron destrucción generalizada, pero con el tiempo se asentaron y asimilaron, adoptando la cultura persa y, lo más importante, la fe islámica. Fue durante este periodo de fusión cultural cuando floreció un nuevo estilo arquitectónico, que combinaba la escala monumental preferida por los mongoles con las sofisticadas y elegantes tradiciones del arte y la artesanía persa. Esta era de mecenazgo dio lugar a algunas de las estructuras más impresionantes jamás construidas en la región, siendo la cúpula de Soltanillé su logro más ambicioso y celebrado. El motor detrás de este colosal proyecto fue el octavo gobernante ilkánida, el sultán Oljaitu. Nacido en 1280, ascendió al trono en 1304 y emprendió un ambicioso programa de construcción y desarrollo cultural. Trasladó la capital de su imperio a Soltanillé, que significa la imperial, y la imaginó como una ciudad de esplendor sin igual. En el corazón de su nueva capital, encargó la construcción de su propio mausoleo, una estructura destinada a ser la tumba más grande y magnífica del mundo. La construcción comenzó alrededor de 1302 y se completó en un periodo sorprendentemente corto, concluyendo hacia 1312, lo que demuestra los inmensos recursos y la mano de obra especializada que el sultán tenía a su disposición. La visión de Oljaitu no era solo por gloria personal, también era una poderosa declaración política y religiosa. Al construir una estructura tan monumental,
demostraba el poder, la estabilidad y la piedad de su dinastía. Los ilkánidas aún eran vistos por algunos como gobernantes extranjeros, y los grandes proyectos arquitectónicos eran una manera de legitimar su reinado y establecer un legado duradero. La cúpula estaba destinada a ser el centro de un complejo mayor que incluiría una mezquita, un hospital, una biblioteca y una universidad, haciendo de Soltaniye un importante centro de vida religiosa e intelectual. Este gran diseño reflejaba el deseo del sultán de ser recordado no solo como conquistador, sino como un gran mecenas de la fe y la cultura. La construcción de la cúpula reunió a los mejores arquitectos, ingenieros y artesanos de todo el vasto imperio ilkánida. Estos maestros emplearon técnicas y materiales innovadores para hacer realidad la visión del sultán. Tenían la tarea de crear un edificio que no solo fuera visualmente impresionante, sino también lo suficientemente sólido como para soportar una cúpula de tamaños sin precedentes. El resultado fue una obra maestra de la ingeniería y el arte, un edificio que encapsulaba perfectamente el espíritu de su época. Un tiempo de grandes cambios, intercambio cultural y ambición sin límites. La cúpula se convirtió en el símbolo supremo del reinado de Oljeytu y en la cima arquitectónica del periodo ilkánida en Persia. Lo primero que impresiona a cualquier visitante de Soltaniye es el tamaño de la cúpula. Se trata de una estructura de proporciones asombrosas que se eleva aproximadamente 49 metros desde su base hasta el ápice, lo que equivale a un edificio moderno de 16 pisos. La cúpula en sí tiene un diámetro de unos 25,5 metros, situándola entre las cúpulas de ladrillo más grandes jamás construidas en el mundo. Esta escala inmensa fue una elección deliberada, pensada para asombrar e inspirar a todos los que la vieran, transmitiendo el poder y la riqueza del sultán ilkánida que la mandó construir. Incluso hoy, rodeada por los edificios modestos de la ciudad moderna, su forma colosal domina el paisaje y llena el cielo, un testimonio silencioso pero poderoso de la ambición de sus constructores. Todo el edificio se asienta sobre una enorme base octogonal, una elección geométrica significativa, tanto desde el punto de vista estructural como simbólico. Cada uno de los 8 lados de esta base mide aproximadamente 17 metros, creando una base vasta y estable para soportar el peso inmenso de la cúpula. Este diseño octogonal fue una innovación clave que permitió una transición más elegante de un salón cuadrado o rectangular a una cúpula circular, un desafío que había desconcertado a los arquitectos durante siglos. Alrededor de la parte superior de esta estructura octogonal corre una galería exterior, marcada por 8 minaretes delgados y decorativos, uno en cada esquina. Estos minaretes, aunque no se usaban para la llamada a la oración, contribuyen a la verticalidad y la aspiración celestial del edificio. El material principal empleado en la cúpula de Soltaniye es el ladrillo cocido, un material común y duradero en la región. Los constructores utilizaron millones de ladrillos para crear los muros gruesos y resistentes y la cúpula elevada. Sin embargo, el exterior está lejos de ser simple. La cúpula está recubierta por una piel de azulejos de faenza de un azul turquesa deslumbrante, un color vibrante que simboliza el cielo en la cultura persa. Este azul brillante contrasta de manera llamativa con los tonos ocres del paisaje circundante, haciendo que la cúpula sea visible desde muchos kilómetros a la redonda. El cuerpo del edificio también estuvo decorado con intrincados mosaicos y patrones de ladrillo, aunque gran parte de estos se ha perdido por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. En el interior, la sensación de escala es igual de abrumadora. El espacio interior es una sola cámara unificada bajo el ápice elevado de la cúpula. Las paredes estuvieron cubiertas de una deslumbrante variedad de decoraciones, incluidos Media Group, Close-up of Interior Mosaic Details, Decorative Stucco and Quranic Calligraphy Inside Dome at Stock at Distribute _equally, mosaicos intrincados, yeserías pintadas e inscripciones del Corán en hermosa caligrafía. Aunque gran parte de la decoración original se ha desvanecido o dañado con los siglos, aún queda lo suficiente para darnos una idea de su antiguo esplendor. El juego de la luz filtrándose por las ventanas del tambor de la cúpula habría iluminado el espacio, creando una atmósfera espiritual y etérea, digna de ser el lugar de descanso final de un poderoso sultán. En esencia, la magnífica estructura de Soltaniye fue concebida con un propósito muy específico: ser el lugar de descanso final,
el Gran Mausoleo, del sultán Ol Yeitu. En la tradición islámica, la construcción de tumbas elaboradas era una práctica común entre los gobernantes poderosos que deseaban asegurar que su legado perdurara mucho después de su muerte. Ol Yeitu no fue la excepción. Imaginó una tumba que no tuviera rival en tamaño y belleza, un monumento que asociara para siempre su nombre con la piedad, el poder y el patrocinio artístico. Supervisó personalmente su diseño y construcción, asegurándose de que cada detalle reflejara su estatus imperial y sus profundas convicciones religiosas. La elección de una forma octogonal para el mausoleo tenía un simbolismo profundo. En la numerología y cosmología islámicas, el número 8 suele asociarse con los cielos y el trono de Dios, que en el Corán se describe como llevado por 8 ángeles. Al construir su tumba sobre una base octogonal, Ol Yeitu estaba creando un espacio simbólicamente conectado con el paraíso. La gran cúpula superior pretendía representar la bóveda celeste, bajo la cual el sultán descansaría por la eternidad. Toda la estructura era, por tanto, un microcosmos del cosmos, un espacio sagrado diseñado para facilitar el viaje del alma al más allá, un concepto central en las creencias espirituales del sultán. Existe una historia fascinante, aunque probablemente apócrifa, sobre un cambio en los planes de Ol Yeitu para el mausoleo. Tras su conversión al Islam chií, algunas fuentes históricas sugieren que el sultán tuvo una nueva idea. Supuestamente, quería trasladar los restos del imán Ali ibn Abi Talib y de su hijo, el imán Husayn, desde sus santuarios en Nayaf y Kerbala, en el actual Irak, a Soltanillé. El mausoleo, en esta nueva visión, se convertiría en un importante lugar de peregrinación para los musulmanes chiíes, con su propia tumba situada junto a estas reliquias sagradas. Sin embargo, este plan nunca se llevó a cabo, y tras su muerte en 1316, Ol Yeitu fue enterrado en la tumba que había preparado con tanta grandeza para sí mismo. Tras la muerte de Ol Yeitu, su hijo y sucesor, Abu Said Bahadur Khan, completó cualquier trabajo pendiente en el complejo. Durante un tiempo, el mausoleo cumplió su propósito como tumba del gran sultán ilkánida. Sin embargo, la gloria de la dinastía ilkánida fue efímera. Pocas décadas después de la muerte de Ol Yeitu, el imperio comenzó a desmoronarse debido a conflictos internos y presiones externas. La ciudad capital de Soltanillé cayó en declive y finalmente fue abandonada, dejando el colosal mausoleo en solitaria soledad. Durante siglos, soportó el abandono, los terremotos y el clima severo, como un monumento solitario a las grandes ambiciones del rey que descansa entre sus muros. Para comprender de verdad la cúpula de Soltanillé, hay que conocer al hombre que la mandó construir, el sultán Ol Yeitu. Su vida fue, pues, un viaje extraordinario de transformación espiritual y política, que reflejaba los cambios que se producían en el propio imperio ilkánida. Nació en 1280 y recibió el nombre de Ol Yeitu, que significa bendito o auspicioso en mongol. Su infancia estuvo marcada, por la diversidad religiosa de la corte mongola. Su madre era cristiana nestoriana, y él fue bautizado en esa fe, recibiendo el nombre cristiano de Nicolás. De joven, también estudió el budismo y conoció las tradiciones chamánicas de sus antepasados mongoles, lo que muestra el pluralismo religioso que caracterizaba a los primeros ilkánidas. El camino de Ol Yeitu dio un giro decisivo cuando se convirtió al Islam suní, siguiendo el ejemplo de su hermano y predecesor, Ghazan Khan. Al convertirse, adoptó el nombre islámico de Muhammad Khudabandeh, que significa Muhammad, el siervo de Dios. Este cambio no fue solo una elección personal, sino también una decisión política muy astuta, ya que alineó a la dinastía gobernante con la mayoría persa de sus súbditos. Durante varios años fue un musulmán suní devoto, estudiando con destacados sabios de las escuelas jurídicas Hanafi y Shafi'i. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por su patrocinio de instituciones suníes y sus esfuerzos por promover esta rama del Islam en todo su imperio. Sin embargo, el viaje espiritual de Ol Yeitu no terminó ahí. Hacia 1310, en una decisión que causó gran revuelo en el ámbito político y religioso, anunció su conversión al Islam chií. Las razones exactas de este cambio siguen siendo debatidas por los historiadores, pero se cree que fue influido por las enseñanzas de teólogos chiíes de su corte,
especialmente el sabio Al-Hili. Esta conversión fue, desde luego, una decisión audaz y controvertida. Declaró el chiismo religión oficial del Ilkhanato, ordenando que se mencionara en los sermones del viernes y que se acuñara en las monedas. Este acto demostró su profunda convicción personal y su disposición a usar su autoridad para moldear la identidad religiosa de su imperio. Esta conversión final tuvo un impacto muy profundo en la cúpula de Soltaniyeh, que estaba a punto de terminarse en ese momento. El programa decorativo del interior se modificó para reflejar la nueva fe chií del sultán. Se añadieron inscripciones en alabanza a Alí y a los 12 imames del chiismo, y la iconografía del edificio se impregnó de simbolismo chií. Así, la cúpula se convirtió no solo en un monumento al poder de Ol Yeitú, sino también en una gran declaración de su identidad espiritual definitiva. Hoy en día, sigue siendo la encarnación física de su trayectoria vital, de príncipe mongol nacido cristiano, a poderoso gobernante suní, y finalmente, a ferviente patrón del Islam chií. El domo de Soltaniyeh es célebre no solo por su tamaño, sino también por su brillante e innovadora ingeniería, especialmente en la construcción de su enorme cúpula. Los arquitectos emplearon una técnica conocida como cúpula de doble cascarón, que fue sin duda un concepto revolucionario para su época y escala. Esto significa que la cúpula está compuesta en realidad por dos capas separadas, o cascarones, de ladrillo. Hay una cúpula interior, que forma el hermoso y elevado techo de la cámara interior, y una cúpula exterior, que es la estructura revestida de azulejos turquesa que se aprecia desde el exterior. Entre estos dos cascarones existe un importante espacio vacío, conectado por una red de nervaduras y soportes de ladrillo. Esta construcción de doble cascarón cumplía varios propósitos críticos. En primer lugar, resolvía un gran problema de ingeniería, el peso. Una sola cúpula maciza de este tamaño habría sido increíblemente pesada, ejerciendo una presión inmensa sobre los muros de soporte y arriesgando su colapso. Al crear dos cascarones más delgados y ligeros, los constructores redujeron drásticamente el peso total de la estructura sin sacrificar su resistencia ni estabilidad. El sistema interno de nervaduras distribuía la carga de manera eficiente hacia la base octogonal y los cimientos. Esta ingeniosa solución permitió construir más alto y más ancho de lo que jamás se había imaginado posible con la construcción tradicional en ladrillo. En segundo lugar, el diseño de doble cascarón ofrecía beneficios estéticos y acústicos muy relevantes. La cúpula interior podía moldearse para crear un espacio interior perfecto y armonioso, sin las limitaciones estructurales del exterior. Mientras tanto, la cúpula exterior podía ser mucho más alta y puntiaguda, generando una silueta más dramática e imponente en el horizonte. Esta separación entre forma y función fue un gran avance arquitectónico. Además, el espacio entre los cascarones ayudaba a aislar el edificio, manteniendo el interior más fresco en verano y más cálido en invierno. También generaba una acústica asombrosa dentro del mausoleo, amplificando oraciones y cánticos hasta llenar la vasta cámara. La genialidad de los constructores se evidencia en cada aspecto de la construcción de la cúpula. Desarrollaron un complejo sistema de andamios y cimbras para sostener las capas de ladrillo mientras construían la cúpula, hilada a hilada. La calidad del trabajo en ladrillo es excepcional, con cada pieza colocada con precisión para formar la curva perfecta. El interior de la cúpula está adornado con intrincados patrones de yeso y azulejo, mostrando la increíble destreza de los artesanos. La construcción del domo de Soltaniyeh marcó un nuevo estándar para la arquitectura monumental en el mundo islámico, demostrando que, con audacia ingenieril y visión artística, incluso los desafíos estructurales más ambiciosos podían superarse. Las innovaciones arquitectónicas que se originaron en Soltaniyeh no desaparecieron con el imperio ilkánida. Al contrario, la cúpula se convirtió en un poderoso prototipo, un modelo de ingeniería y diseño que influiría profundamente en el rumbo de la arquitectura monumental en el mundo islámico durante siglos. Arquitectos y constructores de toda Persia, Asia Central e incluso la India mogola estudiaron el domo de Soltaniyeh, aprendiendo de sus soluciones a los desafíos de construir cúpulas gigantescas. La combinación de una base octogonal, un tambor alto y una cúpula apuntada de doble cascarón se convirtió en una fórmula clásica para las grandes mezquitas y mausoleos que vinieron después.
Una de las líneas de influencia más directas se observa en la arquitectura del Imperio Timúrida, que surgió en Asia Central poco después del declive de los ilcánidas. El gran conquistador Timur, o Tamerlán, fue un ferviente admirador de la arquitectura monumental y quiso hacer de Samarcanda la ciudad más hermosa del mundo. El diseño de su propio mausoleo, el Gur-e-Amir, y otros grandes monumentos timúridas muestran claramente la influencia de Soltanillé. Presentan las mismas cúpulas de doble cascarón con nervaduras turquesa y una escala monumental, aunque adaptadas a la sensibilidad artística propia de los timúridas. Así, el legado de Soltanillé se trasladó hacia el este, convirtiéndose en un pilar de la arquitectura islámica de Asia Central. Pero la influencia de Soltanillé no terminó ahí. Se cree ampliamente que el diseño de uno de los edificios más famosos del mundo, el Taj Mahal en Agra, India, debe mucho a la línea arquitectónica que comenzó con el mausoleo de Ol Jaitu. El Taj Mahal, construido por el emperador mogol Shah Jahan en el siglo XVII, presenta una magnífica cúpula blanca de doble cascarón sobre un tambor, un diseño cuyos principios pueden rastrearse a través de la arquitectura timúrida directamente hasta Soltanillé. Los conceptos estructurales y las proporciones estéticas perfeccionadas en las llanuras persas 3 siglos antes alcanzaron su máxima expresión en esta maravilla mundial. Incluso en el Imperio Otomano, hacia el oeste, las lecciones de Soltanillé pudieron haber resonado. El gran arquitecto otomano Mimar Sinan, al diseñar obras maestras como la mezquita de Selimiye en Edirne, enfrentó desafíos similares de ingeniería al colocar una cúpula gigantesca sobre un espacio interior vasto. Aunque Sinan desarrolló soluciones propias, el conocimiento y la experiencia adquiridos de cúpulas monumentales anteriores, como la de Soltanillé, formaban parte del patrimonio arquitectónico que heredó. El domo de Soltanillé es, por tanto, un eslabón crucial en la gran cadena de la historia arquitectónica. Un experimento audaz que allanó el camino para algunas de las estructuras más icónicas jamás creadas. Para apreciar realmente la escala y audacia del domo de Soltanillé, resulta útil compararlo con otras cúpulas famosas de la historia. Cuando se terminó, en 1312, era la cúpula más grande del mundo islámico y una de las mayores de todo el mundo. Su diámetro interior de 25,5 metros era un logro monumental. Por ejemplo, la icónica cúpula de la Roca en Jerusalén, construida más de 6 siglos antes, tiene un diámetro de unos 20 metros. Aunque es una obra maestra del arte islámico temprano, la cúpula de la Roca es significativamente más pequeña y pertenece a una tradición arquitectónica diferente, basada en una estructura de madera en lugar del masivo trabajo en ladrillo de Soltanillé. Quizás una comparación más reveladora sea con la gran cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, que mantuvo el título de la cúpula más grande del mundo durante casi 1000 años. Terminada en 537, la cúpula de Santa Sofía tiene un diámetro de aproximadamente 31 metros, lo que la hace más ancha que Soltanillé. Sin embargo, los arquitectos de Santa Sofía usaron un complejo sistema de semicúpulas y enormes pilares para sostener la estructura. Los constructores de Soltanillé lograron su enorme luz usando una lógica de ingeniería diferente, confiando en la fuerza de su base octogonal y en la innovadora técnica del doble cascarón, demostrando así un enfoque persa distintivo para la construcción monumental. Si miramos hacia adelante en el tiempo, el domo de Soltanillé se mantuvo al nivel de las grandes cúpulas del Renacimiento europeo. La famosa cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi y terminada en 1436, suele considerarse el símbolo máximo de la ingeniería renacentista. Su diámetro interno es de unos 45 metros, considerablemente mayor que el de Soltanillé. Sin embargo, hay que recordar que la cúpula de Brunelleschi se construyó más de un siglo después del mausoleo de Ol Jaitu. El domo de Soltanillé es prueba de que la ingeniería sofisticada a gran escala no era exclusiva de Europa, y que el mundo islámico fue un centro de innovación arquitectónica durante ese periodo. En su propia tradición de cúpulas de ladrillo, Soltanillé sigue siendo un gigante. A menudo se cita como la tercera cúpula de ladrillo más grande del mundo, después de la Catedral de Florencia y el Panteón de Roma, aunque el Panteón está hecho de hormigón sin refuerzo, un material diferente. Su construcción llevó al límite físico al ladrillo como material de construcción y representa la cima de una larga tradición persa.
Este esfuerzo fue crucial para salvar el monumento y permitir que futuras generaciones puedan admirarlo y estudiarlo. La importancia global del Domo de Soltanillé fue reconocida oficialmente en el año 2005, cuando fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta prestigiosa distinción reconoce el monumento como un sitio de valor universal excepcional para toda la humanidad. La UNESCO elogió la cúpula como una obra maestra del genio creativo humano y un punto de referencia clave en el desarrollo de la arquitectura islámica. La inscripción destacó su revolucionaria estructura de doble cascarón y su sofisticada decoración artística, citándolo como un monumento esencial para comprender el intercambio cultural entre Asia Central y Persia durante el período ilcánida. Este reconocimiento internacional trajo nueva atención al sitio y ayudó a asegurar más apoyo para su preservación continua. Hoy en día, el Domo de Soltanillé es uno de los monumentos históricos más importantes de Irán y una gran atracción para turistas, arquitectos e historiadores de todo el mundo. Los visitantes acuden para maravillarse con su escala colosal, su cúpula turquesa resplandeciente y la serena belleza de su vasto interior. Sirve como un poderoso símbolo del rico patrimonio cultural de Irán y sus enormes aportes al arte y la arquitectura mundial. El sitio no es solo una reliquia del pasado, es un centro vivo de educación y apreciación cultural. La zona circundante se está desarrollando para recibir mejor a los visitantes, con museos e instalaciones que ayudan a contar la historia de la capital ilcánida y su magnífico centro. El legado perdurable del Domo de Soltanillé es un testimonio del poder de una visión atrevida. Lo que comenzó como el sueño de un sultán de una tumba gloriosa, se ha convertido en un tesoro para el mundo entero. Nos recuerda una época en la que distintas culturas convergieron para crear algo nuevo y extraordinario. Mientras permanece en silencio sobre las llanuras de Irán, la cúpula sigue inspirando asombro y admiración. Un monumento atemporal que nos conecta con la creatividad y el espíritu artístico de nuestra historia compartida. Su preservación continua garantiza que la historia de Oljaitu y su joya arquitectónica se contará durante muchos siglos más, como un brillante ejemplo de nuestro patrimonio cultural colectivo. Muchas gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, por favor dale un me gusta y déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Si hay algún evento o personaje histórico que te gustaría ver en futuros videos, no dudes en compartir tus sugerencias aquí abajo. Tu opinión y curiosidad nos ayudan a traer más historias fascinantes de la historia a la vida.